Hoy iniciamos un énfasis que va a tener que ver con bastantes días desde ahora en adelante. Y se nos avecina una de las convocatorias bíblicas importantísimas como Pesaj o Pascua, la que nosotros conmemoramos sabiendo que es Jesucristo el cumplimiento perfecto, que Él es nuestra Pascua, que es el Señor quien viene a darle plenitud, cumplimiento a todo lo que antiguamente el Señor venía profetizando. Pero hoy día, sabiendo que vamos rumbo a Pesaj, vamos camino a Pascua, o le llaman también Passover en inglés, que significa algo así como pasar por alto, el día en que pasó por alto el Señor las transgresiones, los pecados de su pueblo, y el que tenía la marca de la sangre de ese cordero inocente puesta en sus puertas, en sus dinteles, el ángel de la muerte, dicho sea de paso, enviado por el Señor. Ese ángel, a quien no vio con la marca, no tuvo contemplación en cumplir la orden del Señor. Dios tiene harta personalidad, es todopoderoso, está lleno de amor, está lleno de misericordias, pero sabe tomar decisiones. Y cuando empieza a advertirnos que va a venir algo, que tengamos cuidado, es bueno que nosotros contemplemos hacer caso en el momento en que Él nos está llamando. Hoy quiero hablarte de Dios como el primero. Uno de los reclamos que ha hecho el Señor acerca de nosotros es que no hemos puesto al Señor en el primer lugar. Hemos estado preocupados de artesonar nuestras casas, tal cual como en el tiempo de Ageo, en el tiempo en que Israel, que es la figura hoy día de quienes somos nosotros también en el Señor, pueblo de Dios, se olvidó de la adoración al Señor, se olvidó. En ese tiempo la adoración estaba centralizada en el templo, ahí estaba como toda la expresión más cercana que Dios había compartido con los hombres, esperando lo perfecto que viniera o lo completo. No es que lo otro haya sido imperfecto, sino que era una sombra, una figura para llevarnos a Jesucristo, el Señor, el Mesías. Y pienso que todo lo que tenga que ver con lo primero en nosotros es de un alto precio para el Señor. Por eso es que Él, cuando saca al pueblo de Egipto con el libertador Moisés, símbolo también de quién es el Salvador y el libertador Jesucristo, hay algo que ocurre. Este pueblo está preso, vive bajo la opresión de Faraón, clama por libertad, el Señor trae el libertador, y una vez que salen a la libertad no saben vivir con ella. Entonces tienen dentro de sí un sistema que ellos pensaban que solo era una opresión externa. Pensaban que una vez que nosotros salgamos de este sitio, que una vez que el pueblo de Dios, me refiero, pensaba que cuando saliera de Egipto, de la opresión política, social, completamente y hasta religiosa, ellos serían libres, pero cuando salieron y no estuvieron bajo esa esclavitud, no sabían pensar por sí mismos. De hecho, Dios tuvo que empezar a enseñarles cuáles eran las prioridades o cuáles deberían ser las prioridades con las cuales ellos deberían empezar a desarrollar una cultura de la mano con Él. Entonces tenemos al libertador Moisés saliendo con un pueblo de esclavos y con una orden: vayan a adorarme al desierto. Con este mismo decreto el Señor confrontó a Faraón y le dice: deja a mi pueblo ir a adorar y yo lo voy a estar esperando en el desierto, deja que mi pueblo vaya a adorarme. Bueno, ustedes saben, la mayoría conoce toda la historia. Finalmente el pueblo es libertado por el Señor
Y una vez que entran en este proceso ya de no estar bajo esa esclavitud, lo primero que enseña el Señor es la Pascua, Pesaj, que significa el día en que el Señor pasó por alto, pero de ahí en adelante el Señor empieza a hablar de muchos principios, de muchos primeros lugares de Él y también de los principales comienzos de Dios. Dios quiere ser el primero en nosotros, no en determinadas ocasiones de nuestra vida. Yo pienso que a nosotros nos gusta que el Señor sea el primero de nuestras vidas, especialmente en los no logrados personales. Por ejemplo, nos vemos y nos sentimos atropellados por alguien que fue injusto o nos pareció de esa manera con nosotros, entonces esperamos que Dios sea justo con nosotros y lo ponemos en el primer lugar. El primero con el que voy a contar aquí, voy a invocar es el nombre del Señor para que me haga justicia. Pero hay otros aspectos de nuestra vida que no queremos y no entendemos que no están en el primer lugar del Señor y que por alguna razón ni siquiera nos hemos dado cuenta que en esas áreas de nuestra vida Dios no es el primero. Voy a hacer algunas preguntas. No es para que nadie quede en ridículo, solamente quiero que resalte cómo es que y en qué lugar está el Señor realmente en nuestras vidas. En algunos ámbitos que a veces no hay que ser tan profundo y tan místico, pero por ejemplo, cuando estás enfermo, voy a decirlo así, tienes jaqueca. ¿Qué es lo primero que viene a ti? No me contestes lo que debería decir, sino lo que realmente viene a tu pensamiento como solución para esa jaqueca. Puede llamarse paracetamol, Tapsin, y me la tomo en el nombre del Señor. Y creo que si lo miramos un poquito más minuciosamente, en ese mismo contexto, que es algo bastante sencillo, nos vamos a dar cuenta que Dios no está en primer lugar en nuestro corazón, por lo menos en referencia a las sanidades. O a más que eso, al sanador, al que es mi provisión de salud, al que venció las enfermedades, al que venció todo el modelo y los diseños de maldad promovidos y provocados por el pecado. Pero no se preocupe, Dios tiene paciencia y sabe que nosotros no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, así que respiremos. De hecho, si nosotros tratamos de hacernos tan buenos por nuestras propias fuerzas y según nuestro entendimiento, y sin dejar que sea el Señor el que nos vaya guiando, vamos a ser unos religiosos empedernidos y la verdad, tampoco vamos a estar glorificando al Señor. El día que, por X razón, las finanzas están medias apretadas, no respondamos lo que deberíamos, pero ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Préstamo, tarjeta bancaria. Y si realmente el Señor es el primero o fuera el primero, que tenemos serios problemas en ese sentido porque a veces pensamos que tenemos que ganarnos algo. Pero lo que Él quiere es un lugar. Él quiere un lugar en nosotros, el primer lugar. Quiere ser el primer lugar de tu amistad, quiere ser el primer lugar de tu economía o de tu fructificación. La economía es un nombre que inventamos los hombres. Él es fructífero, Él es próspero. Él quiere compartirte prosperidad, Él quiere compartirte fructificación. Pero a veces estamos tan contaminados, ¿ves? Que Egipto no sale del corazón del pueblo que es libre. Egipto lamentablemente se va en el corazón de los que están siendo liberados. Entonces ahora ellos están siendo liberados, pero tienen un tremendo problema. No saben de prioridades.
no saben de primeros lugares. Entonces el Señor, de manera didáctica, empieza a decir: les voy a empezar a hablar de aquí en adelante, ya que está hecha toda la primera obra de liberación, cumplí todo lo que dije, les he mostrado mi poder, han visto todas mis obras, pero desde ahora en adelante comenzaremos a desarrollar una cultura en donde yo me voy a ir haciendo cada vez más Señor y más primero en cada uno de ustedes. ¿Cómo? Vamos por parte. Lo primero, Éxodo capítulo 12, verso 1 dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Habló el Señor, esto dijo el Señor dijo esto, no es que a nosotros se nos ocurrió, no. Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Entonces la lección didáctica, pedagógica con la cual el Señor comienza a un proceso que no termina, la liberación de su pueblo no termina cuando solamente militarmente fueron derrocados los egipcios y Faraón, sino que la liberación más complicada es aquella que está dentro de nosotros. Todos traemos ataduras. A veces tenemos camisas de fuerza que están en contradicción directa contra la fe del Señor. Entonces el Señor dice: mire, para que esto funcione, vamos a aprender la lección como si fuéramos papá, hijo, niños. Lo que realmente tienen que hacer ustedes es poner la mirada en los primeros, en todo lo que es primero en sus vidas. Yo sé que no lo saben, pero lo vamos a aprender así. Este mes va a ser el primero. ¿Por qué? Porque van a haber determinados ciclos con los cuales Dios van a parecer repetitivos, pero nunca un proceso del Señor empieza en un lugar y llega al mismo lugar, siempre está más arriba. Estas son las ruedas de Dios. Las ruedas, el principio de la rueda es que hay en el fondo un eje que hace que esa rueda gire en torno a sí misma. Y el que mira una rueda solamente girando, sin darse cuenta que podía provocar movimiento, se podría perder la oportunidad de echar a andar determinadas ruedas, porque empiezan en un lugar, en un proceso que Dios inicia, pero terminan en el mismo proceso que Dios quería que terminara. Entonces, hay ruedas con Dios que tú y yo tenemos que aprender a usar y a vivir. Hay una rueda diaria, hay un inicio y un término diario. Todos los días amanecemos y todos los días que Dios nos permite nos vamos a acostar y terminó el día. Pero si tú cuestionas cómo viviste, qué rueda echaste a andar, cómo iniciaste ese día, cómo terminaste ese día. Hoy día podríamos decir alguno, y no lo digo de manera religiosa, les invito, por favor, participen de los días miércoles a las 6 de la mañana en el grupo de oración. Es sumamente edificante y es un buen principio, es un buen comienzo. Hay gente que dice: no, es que a mí no me gusta orar. Mire, el problema no es solo que no le gusta orar, el tema es que usted no está disfrutando la comunión con Dios, y lo otro, se está perdiendo de un proceso que el Señor está iniciando, ¿cierto? Todos los miércoles, porque Él camina rumbo a alguna parte. Los ciclos repetitivos de Dios no son aburridos, no son sin sentido y no son ritualistas, no son religiosos. A eso le tengo miedo yo cuando a veces quedamos atrapados. Podríamos quedar atrapados en el protocolo, el ceder de Pesaj, que si las lechugas van al lado izquierdo, si el matzá se podía haber hecho en la casa o comprar en el supermercado, si tendría que ser original de Israel, o hay matzá que uno podría hacer en la casa. Todos esos ritos nos pierden del verdadero objetivo que Dios está persiguiendo. Dios, por alguna razón que Él sabe, quiere ser el primero en tu vida, porque a ti te conviene. Siempre me ha llamado la atención el texto que dice el rey David en uno de sus salmos: engrandeced al Señor a una conmigo. Y yo siempre me pregunto,
¿podrías tú y yo hacer más grande a Dios? ¿Qué querría decir David? Engrandezcamos al Señor. Podrían ser dos cosas, ¿no? O ese día se emocionó demasiado, se dejó llevar por las emociones y asumió que nosotros hacemos crecer o engrandecemos a Dios, o él conoce un misterio. Al parecer, lo que él quería decir es que en la medida que nosotros hagamos más primero a Dios en nuestras vidas, Él se hará más grande dentro de nosotros. Porque Él no solo estaba compartiendo con bondad lo que ha aprendido en la presencia del Señor. Él sabe que se hace grande la presencia del Señor en la medida que Él es más primero en nosotros, es más Señor. Pero Él ahora quiere que todo el pueblo disfrute de aquello. A veces veo al pueblo del Señor mirando sermones, consumen mensajes semanales, algunos no les bastan solo escucharlos de la congregación, sino que siguen otros, y la verdad es bueno, pero a veces no es tan bueno. Si no sigues una línea, si el Señor nos va llevando un proceso y que te está guiando y te ha tomado de la mano para llevarte a las conclusiones que Él quiere, puede ser que nos estemos perdiendo la oportunidad que siempre ha tenido esta en el corazón del Señor. Deben aprender a dejarme en el primer lugar. Entonces, va a empezar Pascua, Pesaj, dentro de estos días. Y yo lo primero que te quiero pedir es no lo vivamos como un rito. Los ritos son muy aburridos, pero sí con el principio de determinadas ruedas. La rueda anual, el año pasado de Pesaj, debería hacer un recuento cada uno de nosotros. ¿Cuál fue mi condición en el año pasado? ¿Cómo celebré Pascua el año anterior? Porque tengo que evaluar qué tanto del inicio de esa Pascua, ¿cierto?, concluí o no concluí correctamente, o logré la plataforma que Dios quería en mi propio corazón. ¿Es más Señor de mi vida? Porque si me aprendí todas las palabras en griego, arameo, en hebreo, pero sigo siendo la misma persona. Esa es religión nomás. Llámese greco-romana, judía. Si Jesús no es más Señor de mi vida, entonces estoy en el comienzo de un ciclo que al parecer en el corazón del Señor estaba diseñado para que yo estuviera ya en otra conclusión. Pero si no es así, aquí va la nueva oportunidad, porque así son las misericordias del Señor. Así que pueblo de Dios, le dice el Señor a través de Moisés, dice, este mes será el principio de los meses. Cuando el Señor dice este es el comienzo, usted tiene un punto de partida. Ahora, hay gente que por distintas tendencias teológicas dejó y quiso dejar el comienzo del año en otras propuestas, y la verdad que nosotros no vamos a pelear con eso ni satanizar a los que celebran el Año Nuevo en enero, pero bíblicamente hablando aquí hay un comienzo que está trazado por la palabra del Señor. Si pasó o no pasó, si está de moda o no está de moda, el punto es que aquí dice el Señor que este mes va a ser el principio de los meses y será para vosotros el primero de los meses del año. Aquí hay un comienzo del año. Y más adelante dice que esto es un estatuto perpetuo, es decir, para siempre. Algunos consideran que la perpetuidad llegó hasta antes de que aparezca Jesús y que después se perdía todo esto. Esos son nuestros hermanos que amamos y respetamos, con los que no pensamos igual, pero no tenemos enemistad ni promovemos eso, porque está tan de moda hoy día. Se han dado cuenta que usan mucho las redes sociales para hablar mal de otros. ¿Dónde está la buena noticia? Es tanta la idiotez que se está practicando que incluso hay personas que ya son zánganos, pero del verbo zángano, entonces ahora se paran al lado, ellos ponen una imagen de sí mismos y empiezan a apuntar lo que otro dijo. No son capaces de decir algo propio, pero le dan dedito para arriba o para abajo de acuerdo a su negligente postura, ¿cierto? Si lo encuentran bueno o malo. El asunto es, muchas gracias, Silvita. El asunto es
que este nuevo comienzo, este principio, no es solo, bueno, si yo aprendo y todas las Pascuas vengo en la fecha indicada y le echo para adelante, ¿cierto? Ahí vamos con el ceder y reprendemos las plagas y recordamos todas esas cosas, pero mi trato, el trato del Señor conmigo, mi hermano, es tan frustrante cuando pasamos años desafiándonos a profundizar más, a promover más intimidad con Dios. Y a veces nuestros conflictos tienen 15 años, son iguales, 20 años. Y es como que yo digo, ¿para qué pasamos por Pesaj, tabernáculo, el día de la expiación? Quebrantamos maldiciones, echamos abajo, no sé. Lo que pasa es que en el fondo, como dice Kevin Leal, las cosas no terminan mal. Las cosas empiezan mal. No, es que estaban recién casados, tenían 4 años y terminaron tan mal. No. Empezaron mal. ¿Cómo que te hay que quebrar en 4 años? Si duró 4 años, significa que eso nunca comenzó como correspondía. Ahora, nosotros necesitamos muchos nuevos comienzos. Necesitamos iniciar estos procesos de dejar al Señor en primer lugar, porque muchas de las cosas que ya traemos nosotros en nuestras propias vidas no empezaron bien. Y aunque no me diga amén, es verdad. Muchas de ellas no empezaron bien. Y aquí está la oportunidad donde Dios dice, en las ruedas que yo estoy haciendo girar, métanse en los comienzos que yo digo y vivan los procesos. Vivan los procesos. No vaya a un culto de Pesaj. Inicie un proceso de transformación con Dios, de acuerdo al Cordero que dio la vida por usted. De acuerdo a ese que sangró para abrirnos oportunidades permanentes y dejar a Dios en el primer lugar, no solo un fin de semana o en un fin de mes, sino en la vida entera. El Señor dice, esto va a ser el primer punto. Lo primero es, deben aprender a situarse en un presente de ustedes. Este es el comienzo del año. Otros dicen que es en enero. Y como dije delante, he visto gente que ama a Dios con el calendario de enero y son tremendamente apasionados. Y he visto también a muchos de nosotros que decimos que hay un nuevo inicio en marzo, pero se ve re poco fruto. Así que en la medida que la demostración sea más contundente, nos dejamos desafiar también por aquello. Cometimos muchos errores en el comienzo de cuando nos dimos cuenta de estos calendarios nosotros. Y de la gran disyuntiva era, ¿están vigentes o no están vigentes? Queremos decir que nuestra postura es que están vigentes en la persona del Señor Jesucristo, que Él es el cumplimiento, porque si retornáramos, si fuéramos a esas reformas que nos llevan al pasado, nada se puede reformar ni avanzar hacia lo nuevo mirando para atrás. Con el Señor todo está mirado hacia el futuro, hacia lo que viene más adelante, pero lo de atrás se respeta, pero la reforma nuestra no es volver ahí. Sería un contrasentido desde nuestra postura. Pero consideramos que es, tal cual como el Señor lo ha expresado en su palabra, esto es el calendario que Él quiere que se respete. Hay muchísimas pruebas bíblicas que hoy día ustedes, si quieren, busquen el canal de YouTube, que tenemos muchas prédicas con más información que esta, y pueden darse cuenta que son años con los que también hemos venido ganando algunas convicciones, pero cometimos algunos errores, como por ejemplo, empezar a criticar a los que celebraban Navidad. No, pero es que el comienzo del año entre marzo, abril, porque se hace la conversión de los meses del hebreo y aquí están, pero saben, si bien es cierto, uno comprende que ahí hay un comienzo que no tiene mucho arraigo con el Señor en realidad. Yo creo que lo más exigente de parte del Señor es que demostremos que tanto Cristo vive en nosotros.
Porque al final de cuentas lo que Él va a medir no es cuántas cosas hicimos bien o mal, sino cuánto Cristo vive en nuestras vidas. El Padre tiene complacencia en el Hijo, en Jesús. Ahora, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Lo que quiere buscar y lo que va a buscar el Padre en el día del cara a cara es cuánto Cristo te gobierna, cuánto Cristo vive en ti, cuánta naturaleza del Hijo está vigente en ti, no cuánta teología, concepto y manejemos un montón de información aquí, porque si se tratara de eso, hoy día lo guardamos en una memoria virtual y le ponemos una inteligencia artificial para que hable con Dios. Entonces, cuánto Cristo, cuánto Cordero de este que se vino manifestando lentamente. Cuando Moisés le habla, cuando el Señor le habla a Moisés le habla al pueblo, empieza a dar una figura de un Cordero que hoy día nosotros a todas luces ya, gracias al Señor, hemos disfrutado como la persona, el cumplimiento perfecto de todo lo que era esta profecía. Y mi pregunta es, si manejamos tanta información, la pregunta que vale aquí ¿es el primero en nuestras vidas? ¿Jesús es el primero? Una parte de nosotros está diciendo, amén, sí lo es. Otra parte de nosotros dice, a lo mejor no tanto como yo creo. Y una que debería ser muy honesta es aquella que le pregunte al Señor, Señor, ¿qué tan primero eres tú? Mejor evalúame tú. ¿Qué tan primero eres tú? Una vez emocionado, le dije al Señor, después de ver unos milagros muy impactantes aquí hace unos años, fueron realmente impresionantes, ¿no? Yo me acuerdo, Cote, estaba el Clemente, era guagüita, estaba ahí durmiendo en un colchón de espuma, y esta persona que estaba ministrando bajó corriendo y le mide los pies y tenía un pie más corto. Y lo impactante fue que yo estaba ahí al lado del Cote y vi cuando el tipo ora y ¡pum!, le crece el pie y se para. Era re loco, ¿no? Milagro así, pero demasiado fuerte. Era muy contundente y emocionado. Le digo al Señor, Señor, si usted me permite ver esto, entonces pídame lo que quiera. En la noche tuve un sueño. Y el Señor me mandó a hablar con una persona que estábamos distanciados seriamente. Mi argumento, mi razón, es que yo tenía la razón, ¿cierto? Entonces, como yo tenía la razón, lo único que yo podría esperar es que esta persona que había hecho cosas desde mi punto de vista terribles me viniera a pedir perdón porque me ofendió y el ofendido era yo. Pero vengo yo emocionado y le digo, Señor, pídame lo que usted quiera. Y el Señor, nada de parábolas en el sueño, me dice, ve a conversar con esa persona y le pides perdón. Y yo, ¿qué? No. ¿Por qué? Porque mi razón dice que no es merecedora de aquello. O sea, entonces descubrí que tenía una relación con el Señor muy razonable, muy racional, pero bien poca fe. Entonces me puso en la encrucijada, ok, tú me dijiste, pídeme lo que quieras, yo te estoy pidiendo eso. Fue terrible, de verdad fue terrible, les confieso. Mi ego lo pisoteé y sentía como si iba quebrando así, pero como un volcán de hielo abajo así, pero lo hice. Y bueno, hermano, yo te agradezco que hayas venido, te hayas dado la cita y la razón es una sola, necesito pedirte perdón. Y yo sentía que en ese momento, porque esas luchas de egos, ¿no? La otra persona se infló así. Gané, así una cosa, pero estoy llegando al punto, estoy demostrando que yo tenía razón. Y yo tenía mucha rabia. Lo encontraba terrible, injusto. Sin embargo, terminada la experiencia, volví a mi casa y le dije, no sé si te gustó cómo lo hice, Señor, porque las cosas que sentí por dentro eran bien vergonzosas.
pero esto es lo que hay. Hasta ahí me dio el cuero, hasta ahí pude obedecerte. Me gustaría ver los milagros que yo te pedí, porque ahora yo hice mi parte, haga la suya. No empezaron a ocurrir cosas portentosas como yo me lo imaginaba. O sea, yo no sé, pensé, ahora vamos a empezar a firmar Biblias en la puerta, así como, no. Pero sí descubrí que en mi corazón experimentaba una libertad que no tenía idea que podía existir así. Y que te haga libre el Señor. Literalmente te abofetearon en la mejilla derecha por la izquierda. Y es terrible. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Jesús sea el primero en las ofensas que tenemos? Las más dolorosas son las de dentro de la iglesia. De afuera estamos acostumbrados, afuera el mundo no quiere a Jesús. Por lo tanto no quiere tampoco al pueblo de Jesús. Pero cuando tenemos las controversias, las contradicciones aquí adentro, es terrible. Y ahí está la guerra. O razono o tengo fe. Las razones de la fe son escandalosamente distintas a las que propone Dios, a las que tiene el mundo. El mundo te dice: el que te la hace, la paga. Ni perdón ni olvido. Bueno, una vez y para siempre. Yo confío solo una vez en la vida. Yo soy leal solamente una vez en la vida. Soy leal hasta que sean leales conmigo. Y el Señor viene y pone una máxima y dice: bueno, pero yo soy el Señor de tu vida y yo he venido a juzgar este mundo, yo he venido a juzgar este sistema de valores, este sistema de prioridades, este sistema de confianzas, este sistema de fe. Yo lo vine a derribar. Mi reino no es de este mundo, no es de este sistema. Por lo tanto, escandalosamente para el sistema, las propuestas de Jesús siempre van a ser irracionales. Por ejemplo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. No es sopórtalo, aguántate las ganas de orar para que se muera. No, ámalo. Ama a tu enemigo. Entonces el hermano ofendido o el que te ofendió no es tu enemigo. Es un hermano que se equivocó. Y tú, como el caso mío, yo me he equivocado muchas veces. Y he tenido que reconocer, y a mi ego no le gusta, no sé si el tuyo lo disfruta. No sé si tu ego disfruta cuando el Señor te dice: el sistema está viviendo en tu corazón, debes derribarlo. ¿Cómo? Siendo como yo. No es haciendo cosas, es siendo como yo. ¿Cómo podríamos amar a nuestro enemigo? La respuesta que tengo es solamente si Jesús vive en nosotros. Porque nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar un amor que sea capaz de derribar ese sistema que se quiere entronar, lleno de resentimientos, lleno de dolores en nuestras propias vidas. Jesús, el Cordero de la Pascua, el que dijo que Él quiere ser el primero. Después vino la fiesta de las primicias. Y después yo creo que la semana que sigue vamos a hablar de las primicias. Pero las primicias tienen que ver con lo mismo, pero en las primicias el Señor dice: quiero que me traigan los primeros frutos de los vientres, los primeros frutos de lo que ustedes ni sabían lo que era sembrar, pero cuando empiecen a tener los frutos de la tierra que van a poseer, porque las primicias van a ser lo que va a conservar a sus primogénitos. Si el Señor no es el primero, no tendremos la capacidad de fructificar, de engendrar, de multiplicar lo que continúa, y mucho menos de conservar los frutos que Dios ponga en nosotros. El aborto hoy día es un espíritu inmundo a la usanza de Moloch,
que se está encargando de derribar mucha fructificación. Pero cuando las primicias, cuando el primer fruto, cuando Dios es el primero, entonces está la protección y está la promesa que Él dijo que vendría. Pero si se dan cuenta, siempre va de menos a más. Tus primeros frutos son importantísimos. No importa, joven, niño, si tus primeros frutos son insignificantes en referencia a cómo lo ve el mundo, no te preocupes por eso. Sé y deja al Señor en el primer lugar y dale los primeros de tu vida a Él. Y el Señor se encargará, porque a Él no lo mueve el sistema de valoraciones del mundo. Dijo Jesús, mirando las ofrendas, quiero decirles que Jesús mira las ofrendas. Estaba mirando las ofrendas cuando dijo, había gente que había puesto, pero cantidad, dijo, bueno, quiero decir que el sistema de valoración que yo traigo, el reino que yo represento, dice que la viuda que dio menos dinero, que en referencia a todo lo demás, es la que más dio adoración y una verdadera ofrenda en este día. Así que al Señor no lo mueven los números humanos, no lo mueven los sistemas de valoraciones humanos, pero sí los corazones que había dado la mujer todo lo que tenía. No es lo mismo dar millones de sobra que 100 pesos, que es lo último. Entonces, Él no valora como lo valoramos nosotros. Lo que te quiero decir es que no es insignificante lo que hay en ti. Y tampoco es menos importante. Si tu guerra hoy día, en lo primero, en las primicias, en la ofrenda de dejar al Señor en el primer lugar, no tiene que ver con dinero necesariamente, tiene que ver a lo mejor, qué sé yo, a veces hasta con relaciones. Si hubo algo que me dolió cuando conocí al Señor, intuí que me iba a tener que alejar de gente que yo amaba muchísimo. Llegó un momento en donde ya no me podía entender con ellos y ellos tampoco me podían entender a mí. Y dije, bueno, que este es el precio, parte del precio. ¿Me quedo con mis amigos o me quedo con Jesús? Y dije, voy a optar por el Señor. Tratamos de repente de reavivar, de juntarnos, pero entendemos, y yo lo asumí también, me cambié de gobierno, me cambié de reino, vivo en otro lugar, vivo bajo otra constitución, tengo otras leyes me rigen a mí. No soy mejor que nadie, no soy mejor que ellos, somos diferentes. Y me gustaría que ellos se trasladaran acá y lo disfrutaran para que tengan una opinión objetiva, porque al final conozco los dos lados. Lamentablemente ellos solo uno. Bueno, termino. La invitación del Señor es, quiero ser el primero. La pregunta ¿es el primero? O para no irnos llenos de ansiedades a la casa, ¿no? Con una no respuesta o una no conclusión. Me parece que es bueno que te aconseje pastoralmente lo siguiente. Deja que en este tiempo el Señor te diga cuál es la prioridad, en donde tú y yo no lo estamos dejando tal vez en el lugar que Él quisiera y que nos vaya perfeccionando Él. No cometas el error de empezar a juzgarte tú mismo. No cometas el error de interrogarte personalmente y contestarte personalmente. Pero practica la fe de preguntarle al Señor cosas sencillas como esta. Señor, ¿hay algo de mí que no estés gobernando? ¿Hay algo en mi actitud de vida que te haya dejado en un segundo, en un tercer lugar? Lo puedo preguntar de otra manera. Señor, ¿me he puesto en primer lugar por sobre ti y tu palabra en algo? Podría parecer infructífero, pero estas conversaciones son buenísimas. Porque el Señor te va a hacer recapacitar acerca de tu entorno. El Señor te va a hacer recapacitar en torno y al diseño que Él ha planteado con la familia.
un papá y una mamá que preguntan al Señor y hacen buenas preguntas como a veces son los hijos el primer lugar. Nosotros entre broma y broma le decimos a Samuel, estamos tristes porque si es verdad nos vamos quedando más solos con Ana María. Pero entendemos que tiene que darse esta realidad. Y con Ana María dijimos, bueno, como no sabemos esto, pasamos tanto tiempo juntos con la familia, nos vamos a ir a pasar las penas, cumplimos 30 años de matrimonio este año, así que se casa Samuel y una semana después vamos a celebrar nuestro aniversario, tristes porque vamos a estar solos. Lo que quiero decirles es que amamos con todo nuestro corazón a nuestros hijos, ellos lo saben, tenemos un amor súper comprometido y ellos también con nosotros, pero nunca hemos querido tocar el límite de que cada uno deje de ser quien es y de disfrutar los linderos que son personales. De hecho, no quiso que lo acompañemos a la luna de miel, así que... Pero a veces se cometen errores. Jesús no es el primero. Si no respetáramos ese modelo. Y duele, Silvita, ¿cierto? Duele. Es parte del crecimiento que uno no... Dice, pero ¿cómo? ¿Llegamos aquí? ¿Cuándo llegamos aquí? Si recién eran los niños con los cuales, no sé, estábamos discutiendo cosas cotidianas en la mesa. Siéntate, quédate tranquilo y cosas así. Ahora no. Ahora no es esa la controversia, es me voy de la casa. Y Jesús es el Señor de mi vida. Y Jesús es el Señor de la vida de mis hijos. Y mientras más Señor sea de cada uno de ustedes, mejor nos va a ir a cada uno de nosotros. Vamos a tener que deponer un montón de situaciones. Vamos a tener que deponer mucho yo. Yo opino. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestro rumbo a Pesaj hoy? Cuando venga la convocatoria, no lo venga a disfrutar como un rito. Hágalo parte de un proceso de vida que inicia con preguntas interesantes como esta. Jesús, ¿eres el Cordero de la Pascua para mí? ¿Eres mi Cordero de Pascua? ¿Eres tú el que sangró liberándome? ¿Eres tú, Señor, a quien yo le entregué mi vida para que la gobiernes o no? ¿O en qué área? A veces por no tener resuelta esta pregunta damos vueltas y vueltas en círculos en un desierto que nunca fue diseñado por Dios para que durara tanto tiempo, pero no, le damos vuelta ahí. Si tienes mucho tiempo de determinada situación que nunca cambia en tu vida, ¿no será que necesitamos preguntarle al Señor qué parte de nosotros aún no se doblega a Él? La mejor invitación que te puedo hacer en el día de hoy, inicia este proceso con el Señor, inícialo. Si sientes que traes vacíos, Dios regala una nueva oportunidad. Cada mañana hay una misericordia, más de una. Muchas son sus misericordias cada mañana. Si tú inicias ese nuevo comienzo, todo lo primero, si lo ofreces para Él, va a tener frutos que son dignos de Él. Póngase de pie. Padre, todo lo que somos tiene un desafío tan grande porque tú soñaste algo tan grande con nosotros. Descubrir ese sueño, a veces uno cree que es muy fácil, pero la verdad nos cuesta mucho
por causa del sistema que está dentro de nosotros, por causa de la idiosincrasia que está dentro de nosotros, que no proviene de ti, por el ego, por el pecado, por el Egipto que muchas veces no ha salido de nuestros corazones. Y aunque vamos mirando milagros como tu pueblo en el desierto, hemos visto portentosas obras hechas aquí en medio de esta casa, Señor, pero parece que no nos conmueve mucho. Seguimos anhelando los ajos de Egipto, las cebollas, los aromas, Señor, del placer que provocaba esa vida, aunque no tenía conexión contigo, pero a veces juzgamos que la propuesta tuya es muy dura, que para qué nos traes a este desierto. Cuando tú lo explicas a tu pueblo, le dices para que descubras lo que hay en tu corazón. Señor, ahora que estemos pasando por diversos desiertos, oro para que nuestros corazones estén sensibles a descubrir qué es lo que tú quieres que confrontemos con tu gobierno, con tu señorío. Ponemos nuestra confianza en ti y por favor dinos qué es lo que tú estás soñando con nosotros. Te pedimos perdón por cada momento, instante en el cual nosotros hemos creído a medias, Señor, y hemos pensado que estamos viviendo en tu voluntad, pero no te hemos dejado en el primer lugar. Nos arrepentimos como iglesia, como congregación, te pedimos perdón. Ya no queremos ser quienes te ofendan, Señor, quienes no te dejen en el primer lugar. Espíritu Santo, provoca tú este despertar en tu pueblo, Señor. Desarraiga de nosotros este sistema caído que nos hace perdernos las bendiciones, Señor, y la cercanía contigo. Y enséñanos la lección de los primeros, Señor, la lección de los primeros tiempos, el primer fruto, el primer día, el primer mes del año, el primer, Señor, toda primera vez, Señor, o toda primera oportunidad, gobiérnala en nosotros, Señor. Que este Pesaj lo podamos disfrutar como un proceso, Señor, y no como un culto, no como una reunión más. En el nombre de Jesús. Amén.